Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a todos. Estamos contentos de poder verlos nuevamente. Les invito a ponerse de pie y vamos a comenzar este día cantando.
lleno de barro y heridas. Encontré un refugio que no exige para entrar nada más que estar muriendo en el umbral. Un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios. Que se niega a reprochar, un silbo apacible en medio de la tempestad, un fuego encendido, un pan y un vaso de vino, un lugar para los pobres y oprimidos. Taller del corazón, un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios. Siempre está esperando, donde siempre está esperando Dios. Gracias, Señor, por esa gracia que nos espera cada día, Señor, abundante y maravillosa para nosotros. Por la transgresión de un hombre la muerte reinó. Cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios, donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó, donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó. Cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Más en Jesús nos es dada la gracia. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó.
Gracias, Señor, por esa gracia sobreabundante e inagotable. Gracias, Señor, porque allí donde nuestras faltas, nuestro pecado, nuestro alejamiento fue abundante, fue grande, tu gracia lo fue más, Señor. Tu gracia fue más allá de lo que nosotros podemos entender, comprender. Y esa gracia es la que nos sostiene cada día, Señor. Gracias porque estamos entendiendo, Señor, cada día que pasa en nuestras vidas, más y más de quién eres tú, cuál es tu carácter, qué es aquello que está en tu esencia, Señor. Cómo es tu bondad, cómo es tu justicia, Señor, cómo es tu fidelidad y cómo es tu gracia. Señor, permite que la comprensión que cada día vamos teniendo de ti, de tus maravillas, de tu amor, de tus atributos, impacte nuestra mente, impacte nuestro corazón, impacte nuestra vida, Señor, para que actuemos conforme quién eres tú y quiénes somos nosotros, hijos del Rey, hijos tuyos, amados, aceptados por pura gracia. Señor, habla a nuestro corazón necesitado siempre de ti. Te lo pedimos, Señor, cada semana con sencillez de corazón, porque tú nos conoces y conoces también nuestras necesidades. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor, y nuestros niños pueden pasar a su tiempo de Café Kids. Muy buenos días, bienvenidos otra vez a iCafé, Imaginación, Cultura, Arte y Fe. Y desde hace semanas estamos en esta serie de reflexiones sobre lo que se denomina los atributos de Dios. Nosotros le hemos llamado conocer a Dios, porque queremos conocerle más y conocer cada una de esas características, de esos aspectos de su carácter, de quién es Él. Aquello que lo hace justamente a Dios ser Dios. Y hemos visto ya varios atributos de Dios. Hemos visto al iniciar la justicia de Dios, Dios y su justicia. Dios es justo. Luego Horacio nos estuvo hablando de la bondad de Dios, y la semana pasada Enrique nos compartió sobre la fidelidad de Dios. Dios es fiel, fiel en sus promesas, fiel hacia nosotros. Recuerden que todos estos temas previos los pueden volver a ver y escuchar en el canal de YouTube y Café Iglesia, o también escuchar solamente la reflexión específicamente en el podcast, en Spotify o en cualquier plataforma que ustedes usan para el podcast. Y hoy vamos a ver una de las características de Dios que junto con las otras que estamos viendo van marcando, van señalando claramente el carácter de Dios. Y estamos hablando de su gracia. Si lo expresamos de manera sencilla, resumida, la gracia de Dios se define como el favor inmerecido de Dios hacia la humanidad. El favor inmerecido de Dios hacia la humanidad. Así que, por definición, gracia es algo que no se merece, algo que no puede ser alcanzado, ganado, obtenido por algún tipo de esfuerzo personal. La gracia es un regalo gratuito, gracia, gratuito, valga la redundancia. Y está motivado justamente por la esencia de quién es Dios, un Dios bueno, misericordioso, lleno de gracia para con nosotros. Ahora vamos a ver luego esto que estoy afirmando en las Escrituras. Pero ese es el concepto básico, tan sencillo y tan complejo al mismo tiempo, tan cercano a nosotros, pero también tan lejano, pues pareciéramos huir muchas veces en dirección contraria a la gracia de Dios. Porque la idea de un Dios que tiene entre sus atributos la gracia, el regalar libremente su favor a hombres y mujeres imperfectos, era una idea totalmente extraña y ajena al mundo antiguo
en el mundo antiguo previo a Jesús y durante la vida de Jesús. Por ejemplo, ahí se hablaba mucho del panteón de dioses de las religiones grecorromanas y adoraban a estas deidades que representaban diversas fuerzas de la naturaleza y la vida humana y eran vistos como dioses poderosos pero también caprichosos. Y los humanos entonces lo que les quedaba era ganar su favor por medio de rituales y sacrificios. Es decir, había todo un tema contractual. Haz algo, exigían los dioses, y te doy algo, cierto sacrificio, y a cambio el Dios ofrecía cierta bendición, protección. Nada es gratis. ¿Quieres algo? Gánatelo. Esa era la manera en que los dioses, ¿no?, grecorromanos funcionaban. Lo mismo pasa con otras religiones antiguas y también modernas. Por ejemplo, el hinduismo, donde el karma pues es la ley de la causa y el efecto moral. Las acciones de una persona en esta vida determinan su destino futuro. Y ustedes saben que ahí hablan de este ciclo de reencarnaciones que dependen de que acumules un buen karma. O sea, si no tienes buenas obras, mira, lo que te va a tocar después ya es asunto tuyo. O sea, hay un asunto también de retributivo. Es así en ese sistema religioso. En el Islam, la salvación la otorga Alá viendo el balance de las buenas y malas obras de las personas. Y la fe en Alá, por supuesto, pero no hay gracia. Depende de tus obras que van a ser pesadas en el juicio final. En el budismo, la salvación o el nirvana, ¿no?, se alcanza mediante la búsqueda de iluminación, una práctica espiritual, meditación. Pero es algo autodirigido, no depende tanto de la gracia de Dios, sino de tu esfuerzo, de tu disciplina, de cuánto trabajas en esas cosas. Incluso en el judaísmo, que tenía la revelación de diversos aspectos del carácter de Dios, que ya los vemos allí en el Antiguo Testamento, revelados por Dios mismo, este concepto de gracia, pero gracia inmerecida, que es recibida de parte de Dios, se hablaba de eso en algunos momentos, pero era como algo lejano, o en todo caso algo que se manifestaría plenamente con la llegada del Mesías, el Salvador esperado. Mientras tanto, los sacrificios de animales y la observancia de la ley era lo que te daba algún tipo de perdón de Dios. Entonces ustedes saben que había todo un sistema ritual, sacrificios, sacerdotes, intermediarios, lugares y todo eso que Dios mismo había establecido como un camino. Recuerden lo que se llama la revelación progresiva de Dios a la expresión máxima de la gracia de Dios, que es Jesucristo. Y es interesante cuando vemos todas estas religiones, todos los sistemas que existen, es como si dentro del ser humano estuviera esta idea establecida, muy fuerte. Tengo que esforzarme por llegar a Dios. Tengo que esforzarme por ganar su favor. Tengo que hacer ciertas cosas. Debo vivir de cierta manera. Y prácticamente todas las religiones responden a esta idea. Lo que hay que hacer, lo que tenemos que trabajar o esforzarnos para llegar y alcanzar a Dios y su favor. Pero cuando vemos el mensaje de Jesús, encontramos algo totalmente diferente, totalmente contrario a esta idea fija en la mente y corazón del ser humano de ganarse la salvación, de hacer cosas para obtener el favor de Dios. Y era a tal punto que en algunos momentos el mensaje de Jesús, lejos de verse como un mensaje religioso, porque todas las religiones hablaban de llegar y ganarse el favor de Dios, se veía más bien como un mensaje antirreligión, una no religión. Y de hecho Jesús echa por tierra todos esos conceptos. Vamos primero a la carta de Pablo a los creyentes en Éfeso. Vamos a ver un pasaje o un versículo muy interesante de Pablo escribiendo a la iglesia, un grupo de creyentes en Éfeso. Éfeso es una ciudad que hoy estaría en Turquía. Y Éfeso era una ciudad donde muchas de estas religiones de la antigüedad estaban presentes. Era una ciudad muy importante, pero muy llena de religiosidad. Estaban las religiones grecorromanas, había un culto al emperador romano, estaba el judaísmo también, y también había un culto muy interesante a Artemisa. Se le ofrecían rituales,
sacrificios. En algunos lugares la conocían como Diana, para recibir sus bendiciones. Y era muy grande. De hecho, dicen que allí el templo de Artemisa es una de las maravillas del mundo antiguo, que ha desaparecido, solo quedan unas pocas ruinas, pero hay grabados, o de alguna manera dicen que era algo espectacular. Era un culto muy importante. Y en este centro religioso, donde todas esas religiones tienen un concepto similar de hacer cosas, ofrecer sacrificios, hacer ciertos rituales para llegar a Dios, para alcanzar la salvación, llega el mensaje del Evangelio, el Evangelio de la gracia. Y mira lo que les escribe Pablo, estos creyentes que viven ahí rodeados de esta cosmovisión. Está en Efesios 2, 7 al 9. Dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Imagínate cómo habrá penetrado este mensaje de Pablo en su carta a la iglesia en Éfeso, en medio de esa comunidad donde estaban, donde todo el mensaje era: esfuércense para llegar a Dios, hagan cosas para llegar a Dios, hay que ganar la salvación, hay que portarnos bien o dar sacrificios o seguir ciertos códigos que esos dioses han establecido, algunos muy arbitrarios, algunos incluso aberrantes, pero hay que hacerlo. Pero no, Pablo le dice: ustedes no tienen ningún mérito en su salvación, es un regalo de Dios. ¿Cómo puede ser la salvación un regalo? No hay que hacer nada. ¿Es verdad esto? Porque es un mensaje revolucionario. Ahora estamos hablando de un Dios totalmente diferente a los dioses creados por la mente humana. Y lo que tenemos que entender es que todos estos dioses, esas deidades que son obviamente inexistentes, pero que han surgido de la mente, de la imaginación, de la búsqueda interior del ser humano, responden a la imagen de aquellos que las crearon, que somos nosotros mismos, los seres humanos en distintos lugares y culturas. Son dioses, minúscula, hechos a nuestra imagen y semejanza. Pero el Dios en el que creemos se muestra a nosotros tal como es, y es muy diferente a como nosotros se nos podría ocurrir. Es un Dios de gracia, y eso es parte esencial de su esencia. Entonces, la primera característica de esta gracia de Dios hacia nosotros es que no la merecemos, es inmerecida, y eso tenemos que tenerlo siempre presente en nuestra mente. Ahora, cuando decimos que esta idea de la gracia es evitada, pareciera que huimos o es resistida por el ser humano, esto puede darse en dos momentos o en dos aspectos diferentes. Por un lado, por el que se sabe tan alejado, tan lejos de Dios, que piensa que no hay manera que Dios me dé su favor, no hay manera que Dios me dé su amor, y entonces de alguna manera huye, evade y no acepta esta gracia que no entiende. No, soy demasiado malo, lo que yo he hecho o cómo estoy viviendo, estoy muy lejos de Dios. Y el otro grupo, la otra persona, es aquel que más bien en su vida lleva a cabo ciertas reglas morales de conducta, vive de cierta manera noble, correcta, y por lo tanto cree de alguna manera o se cree de alguna manera merecedor de alguna forma del amor y de la bendición de Dios. Entonces de alguna forma dice: bueno, yo actúo y por eso merezco el favor de Dios. Ambos pensamientos, del que se cree tan malo que no hay lugar para él y del que se cree lo suficientemente bueno como para merecer algo, ambos pensamientos son enemigos de la gracia de Dios. Ambos pensamientos son enemigos de la gracia de Dios, son igualmente dañinos. Por eso Jesús, que encarna la gracia de Dios, que viene a rescatarnos de nuestras ideas distorsionadas sobre Dios, contaba historias, parábolas, relatos que rompían paradigmas, que desafiaban las creencias populares, las distorsiones que la religión, incluso la judía, habían generado acerca de Dios.
Y sus historias, las historias de Jesús, son inquietantes, subversivas, provocadoras, generan revuelo, dejan a todos pensando y hablando acerca de ellas, desafían el discurso establecido por la religión. Y una de estas historias donde la gracia es la protagonista está en Lucas 15, ustedes la deben conocer muy bien, es la parábola del hijo pródigo. La conocemos, la hemos escuchado muchas veces, la hemos leído. Vamos a leer la primera parte de esta parábola, Lucas 15, versos 11 al 16, dice así: un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Esa es la parte primera de esta historia y vamos a ver, podríamos estar realmente toda una serie de varias semanas sobre la historia del hijo pródigo, es fascinante, pero vamos a ver algunos detalles que posiblemente ya conocen. El primero es, bueno, nos dice de entrada que habían 2 hermanos y eso es un detalle importante que vamos a verlo luego, pero luego se centra en uno de ellos, este hermano que pide la herencia de forma adelantada. Ahora, eso tal vez en nuestro mundo moderno podría verse como algo normal. Aquí en Perú le llaman adelanto de legítima, ¿no? Es cuando un hijo le dice al padre de alguna manera, por algún motivo, que le adelante su herencia. Y se puede hacer, muchos lo hacen por variadas razones, algunas con mucha justificación. Pero en esa cultura del primer siglo, en la cultura de Jesús, pedirle herencia adelantada, un adelanto de legítima como le llamaríamos hoy, era algo impensado, era algo fuera de lo normal. Era como decirle al padre: ¿sabes qué? Quisiera que estés muerto. Me gustaría que estés muerto para recibir mi parte de la herencia. Así que dámela de una vez como si estuvieras muerto. Es más, a partir de ahora estás muerto para mí. Solo quiero tu dinero. Es fuerte, es horrible, es un insulto, una afrenta para este padre y obviamente ningún padre la daría en esa época. Ningún padre le daría la herencia, al contrario, se sentiría ofendido, se daría una gran discusión con este hijo que lo está insultando al padre. Es más fácil que hasta lo bota. ¿Qué te has creído tú? Porque era un insulto, era impensable. Pero este padre de la historia de Jesús no hace eso. Yo imagino cuando piensan los oyentes, ¿no? Cuando está contando esta primera parte, ya estarían todos: ¿qué? ¿Le pidió la herencia? Ya estarían ahí escandalizados. Pero lo que sigue es peor, porque este padre en silencio le da su parte de su herencia. Esta actitud refleja el estado del ser humano lejos de Dios. Dios ha muerto, decía Nietzsche. Y es la actitud de muchos en nuestra cultura. No quieren saber nada con Dios, quieren vivir alejados de Dios, matar a Dios, olvidarnos de Él, vivir nuestra vida. Es esta actitud de este hombre que muestra esta actitud que hay en nuestra cultura. Y Dios, como este padre, nos deja irnos lejos. Y lo que sigue en la historia de este hijo es justamente el resultado que trae matar a Dios. Este hijo malgasta todo lo que ha recibido de su padre, se va lejos, vive una vida sin control y obviamente, como suele suceder, el dinero se acaba. Entonces toca fondo, como decimos. Para su mala suerte, la crisis llegó en forma de una hambruna, una crisis económica, ¿no? Como la que vivimos cada cierto tiempo en nuestra Latinoamérica. Y entonces, este joven, ya sin dinero y en medio de una crisis, se le ocurrió la idea de buscar trabajo y le dan un trabajo alimentando cerdos. Y eso es muy simbólico, porque ustedes saben, los cerdos eran para el judaísmo un animal inmundo.
Y allí lo veías, lo más bajo que puede caer un judío, alimentando cerdos, animales inmundos, dándole de comer a los cerdos. Y dice que incluso empezó a mirar con deseo los alimentos de los cerdos, las algarrobas. Bueno, a mí me gusta la algarrobina, porque es otra cosa, ¿no? Algarrobina, es decir, las algarrobas podrían tener buenos productos derivados. Me puse a buscar por internet y sí hay algunas cosas positivas de la algarroba en cuanto a productos derivados. Pero aquí no eran productos derivados de la algarroba. La algarroba estaba cruda, era como follaje. Era comida de chanchos, no apta para consumo humano. Pero este hijo, lejos de su padre, escucha bien, había olvidado lo que era una buena comida. Había olvidado lo que era una buena comida. Había olvidado lo que era bueno. Eso es lo que pasa en nuestra cultura. Se ha olvidado lo que es realmente bueno y es lo que ofrece Dios. Entonces él terminaba mirando las algarrobas con deseo. Y los seres humanos, cuando nos alejamos de Dios, llenamos la vida con algarrobos. Rebajamos nuestra condición de seres humanos, nos distorsionamos, terminamos comiendo comida de cerdos. Y en el caso de este personaje, quería hacer eso, pero ni siquiera eso lograba alcanzar. Qué terrible, ¿no? Hace un instante estábamos hablando de Pablo, que escribió a la iglesia en Éfeso. Y Pablo, como sabemos, fue un apóstol excepcional. Hizo mucho por el avance del reino de Dios. Pero también Pablo tuvo un pasado oscuro. Llegó a perseguir, a asesinar a los que seguían a Jesús. Y Pablo llegó a ser muy consciente de su pecado. Y por eso Pablo entendía mucho la gracia de Dios. Y en Romanos 5, y lo acabamos de cantar y lo cantamos siempre, dice lo siguiente, Romanos 5, 20. Allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esto es lo que está por experimentar el hijo, este hijo menor de la parábola de Jesús. Eso es lo que está a punto de ver y vivir. Eso mismo que Pablo hablaría después por su propia experiencia. Vamos a Lucas 15, pero ahora desde el versículo 17. Dice así: cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Ahora, en algún punto del camino, este joven, este hombre, entra en razón, piensa, se da cuenta de su condición, se da cuenta de qué es lo que ha perdido, se da cuenta de lo que ha hecho. Y entonces idea un plan para regresar a casa, humillarse delante de su padre y al menos tomar un lugar, un puesto, la tarea de trabajador, de jornalero. Aunque ya no lo llamaría padre, no se consideraría hijo, porque él entiende que ha perdido ese derecho. O sea, ha llegado un punto de, oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estoy aquí, como decimos, tocando fondo. Y entonces dice, voy a regresar, pero no tengo derechos. Más bien dice, voy a regresar, pero en humillación. La gracia, decíamos al inicio, que es favor inmerecido de parte de Dios. Y al ser un regalo ofrecido libremente por el Padre, requiere que lo aceptemos, que digamos yo quiero, yo necesito esa gracia, quiero ese regalo que entiendo que no puedo pagar, no hay nada que yo pueda hacer, no lo merezco. En otras palabras, la gracia requiere que entendamos nuestra condición y necesidad del amor, de la misericordia, de la gracia de Dios. Si creemos que no necesitamos a Dios o cómo recibir su gracia, su amor, estamos en problemas. ¿Cómo podemos recibirla si creemos que no necesitamos a Dios? Este hombre más bien reconoce su lejanía, reconoce su pecado, reconoce la necesidad
que tiene de su padre y lo busca, aunque sea para ser su trabajador. Y allí es donde encuentra lo que decía Pablo, la gracia sobreabundante. Su pecado es grande, pero la gracia sobreabunda. Mira lo que pasa. Versículo 20-24. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Creo que ya he comentado antes, y posiblemente muchos de ustedes sepan, que en el mundo antiguo, para un hombre adulto, un hombre respetado, como era este padre dueño de estas tierras, de estos lugares, esta hacienda, qué sé yo, el correr era visto como algo indigno, algo culturalmente inapropiado. No es que estaba prohibido, podía correr, pero era mal visto. Algunos dicen que eran por varios motivos. Uno, por ejemplo, era porque usaban estos hombres respetados, adultos, usaban túnicas grandes, largas. Entonces imagínate correr con túnica, parece una carrera de sacos, te vas a caer. Entonces lo que tenías que hacer, si querías correr, ¿qué era? Recoger la túnica. Entonces, si mostraba un poco su humanidad, ¿no? Entonces era indigno, ¿no? Entonces algunos creen que por ahí iba la cosa, ¿no? O solamente el hecho de verlo tener movimientos de ese tipo desesperados, porque se esperaba en esa cultura pues que las personas respetadas eran personas muy tranquilas, sosegadas, que toman la cosa con calma. Entonces verlo correr, no, o sea, es algo indigno, o sea, culturalmente era inapropiado. Pero aquí vemos al padre de la historia corriendo hacia su hijo para abrazarlo y besarlo. Esto tenía que haber sido chocante para los que estaban escuchando la historia. ¿Qué? O sea, miren, era choque tras choque para los oyentes. Porque claro, nosotros lo escuchamos hoy en día y tenemos que procesar estos temas culturales. Pero imagínate los que estaban ahí escuchando la historia en directo de Jesús. Era choque tras choque. Pidió la herencia, la malgastó, ¿no? Todavía regresa ese sinvergüenza. ¿Qué? El padre corrió, o sea, todo era fuerte. Tantas preguntas que surgen frente a esta gracia del Padre. ¿Por qué hace eso? ¿Cómo se va a rebajar así? ¿Ya no se acuerda lo que le ha hecho? La gracia y la reacción de este padre son impensadas, desproporcionadas, escandalosas. No lo pone como trabajador a este hijo malo que ha regresado, al contrario, lo restaura en su posición de hijo, le devuelve su dignidad, su identidad, le ofrece un banquete y comenzó la fiesta. Así es la gracia. Es el banquete de Dios frente a nuestra pobreza y necesidad espiritual. Philip Yancey tiene una frase que me encanta. La gracia, dice, como el agua fluye hacia abajo, hacia el punto más bajo, hacia los lugares quebrantados. Como el agua fluye hacia abajo, hacia el punto más bajo, hacia los lugares quebrantados. Este hijo alejado y perdido encuentra la gracia del Padre en medio de su profunda necesidad. Vuelve en sí y se da cuenta de cuánto necesita el Padre. Es consciente de su pobreza espiritual. Felices los pobres en espíritu, decía Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. No lo merecen, no merecen el reino, pero lo reciben por gracia. Así que no importa dónde estés, no importa lo que hayas hecho, no importa tu condición, la gracia es accesible para ti. No la mereces, es cierto, pero se te ofrece libremente. Y esa gracia que recibimos hoy es posible en Cristo y por Cristo.
por su entrega por nosotros. Claro, es gratis, es gracia, es gratuita para nosotros, pero es costosa para Dios. Y aún así nos la ofrece gratuitamente. Otra vez Pablo en Efesios, ahora capítulo 1, verso 7, mira lo que dice. Dios es tan rico en gracia y bondad, que compró, no es gratis, compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. ¿Por qué? Porque eres rico en gracia y bondad. Pero decíamos que muchos se alejan de esa gracia porque no creen que sea posible que Dios los ame tanto y los perdone. Y otros se alejan de esa gracia y la rechazan porque la encuentran sin sentido y encaja más en su visión de la vida que Dios premie al que se porte bien y le dé en retribución por sus buenas obras la recompensa anhelada. Dice, no puede ser eso, está mal, eso es no, hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que cumplir obras, hay que hacer ciertas cosas. Y las religiones están llenas de esta lógica. Y en el relato de Jesús también aparece este pensamiento. Porque recuerda que al comienzo había dicho que habían ¿cuántos hermanos? 2 hermanos. Y claro, nos emocionamos con el primer hermano porque toca mucho de nosotros, el pecado, la desesperación y la gracia de Dios. Pero también hay otro personaje. Miren lo que dice el versículo 25. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Este hermano mayor se molesta, dice. Se da cuenta de lo que está pasando y lo desconcerta, lo enoja. ¿Cómo es posible que mi padre actúe así? ¿Cómo es posible que mi padre lo perdone sin más? Pero no se lo merece. Es injusto. No ha hecho nada para merecer esa fiesta, ese banquete, al contrario. Ha hecho todo para no merecerlo. Y yo que me he portado bien, yo que trabajo como un burro, ni un cabrito me has dado. ¿No te das cuenta, papá? Se ha gastado tu plata en prostitutas. Es fuerte el diálogo. Es muy fuerte. Y es fuerte ese enojo de este hijo, que es incapaz de ver el amor y la gracia del padre. Es incapaz de darse cuenta lo que hay en el corazón de este padre y lo que está sintiendo al ver a su hijo que ha vuelto a la vida. Es verdad que este hermano mayor, en verdad este hermano mayor es el que tenía, de acuerdo a la costumbre, que haber salido a los pueblos, a las ciudades, a buscar al hermano menor que se había perdido, incluso por amor a su propio padre. Él tendría que haberse ido. Papá, yo voy a buscar a mi hermano. Ir a buscarlo y ayudarle, pero no lo hizo. Prefirió quedarse a cumplir su rol de hijo bueno, pero que no entiende la gracia. Lo trágico de esta historia es que desafortunadamente nuestras iglesias están muchas veces llenas de hermanos mayores. Estamos llenos a veces de hermanos mayores. No buscamos, por ejemplo, a los que se alejan. No salimos a los caminos a buscar a los perdidos. Nos escandaliza la gracia. Nos resistimos a creer en un Dios que perdona lo imperdonable, que hace fiestas a los que no las merecen.
contado una historia hace tiempo, la voy a volver a contar porque algunos también no la han escuchado, pero algunos ya me la han escuchado, me encanta. Creo que es la tercera vez que la cuento en Icafé en 7 años. Pero la leí hace tiempo y me impactó mucho, ¿no? Es de un pastor, Tony Campolo, que en uno de sus viajes él viajaba mucho a predicar y a veces llega a una ciudad y saben los cambios de horario, se queda en un hotel y en una de esas pues llega al hotel de madrugada, ¿no? 2:30, 3 de la mañana con hambre, todo en el hotel estaba cerrado y entonces dice, bueno, voy a buscar algo cerca, ¿no? Y sale y encuentra una cafetería, esas que andan en 24 horas, ¿no? Y decide entrar a pedir algo y está ahí comiendo algo que le habían servido y en eso entran a las 3:30 de la mañana entran un montón de mujeres prostitutas. Entran porque seguramente ya habían terminado sus actividades y entraban también a tomar algo antes de ya irse a sus casas o cambiarse allí, qué sé yo. Y entonces él está ahí comiendo, el pastor, y está rodeado pues de las mujeres que están allí y empieza a escuchar sus historias, ¿no? Empiezan a hablar, se ríen, dicen cosas. Y una de esas escucha que una de ellas dice, mañana es mi cumpleaños, ¿no? Y todas ja, se ríen y siguen con su casa, le ignoran por completo. Pasa un tiempo y todas se van. Así como entraron en grupos, se van todas. Y él le pregunta al que atendía el restaurante, le dice, ¿vienen siempre aquí? Todos los días a la misma hora. Le digo, ¿y cómo se llama esta chica que mencionó que era su cumpleaños? Se llama, no me acuerdo el nombre, se llama así, ¿no? Qué sé yo, un nombre, ¿no? Y entonces le dije, te propongo lo siguiente, le dijo al encargado del restaurante. Mañana, que es cumpleaños de ella, ¿qué tal si le hacemos una fiesta sorpresa? Entonces el hombre le dijo, ¿cómo así? Mire, yo traigo la torta, traigo algunas cositas, unos adornos y adornamos todo y cuando ya se entren celebramos su fiesta. Y el dueño del restaurante le dijo, ya, está bien, me apunto, ¿no? Y entonces al día siguiente el pastor regresó con una torta, ¿no? Esos adornos, decoraron temprano y cuando entraron las prostitutas nuevamente, gritaron los que estaban ahí, feliz cumpleaños, sorpresa, y la chica se puso a llorar, cantaron, la abrazaron y la chica le dice, es la primera vez en mi vida que celebran mi cumpleaños. Y entonces están ahí en plena celebración y el pastor recién en ese momento se deja un poco ver más quién es. Dije, permítanme orar por ella. Y entonces hace una oración a Dios y por la vida de esta chica. Y entonces el encargado del restaurante, después de la oración, están todos conversando, le dice, yo no sabía que eras religioso, que eras pastor. ¿A qué iglesia asistes? ¿De qué iglesia eres? Y le dijo, de una iglesia que hace fiestas a prostitutas a las 3 de la mañana. Y entonces el hombre le dice, no, le dice, esa iglesia no existe, le dice, porque si existiera yo iría a esa iglesia. Y es la gracia que hace fiestas a quien no merece una fiesta. Este joven no merecía fiesta. Su hermano era muy consciente de eso, pero no estuvo dispuesto a entender que la gracia de Dios es justamente para aquellos que no la merecen. Que la gracia de Dios celebra a quienes han fallado y vuelven arrepentidos. No, a veces preferimos a un Dios adusto, enojado, que castiga a los que caen, que aleja a los que no dan la talla, que deja de lado a los pecadores. Pero somos muy afortunados de no tener a un Dios como nosotros. Menos mal. Dios es un Dios de gracia. Ahora, eso no significa que Dios celebra el pecado, de ninguna manera. Y ya hablaremos, pues estamos viendo los atributos de Dios y hemos dicho al comienzo que se complementan. Y vamos a hablar de su santidad también en las próximas semanas. Pero Dios ama y perdona al que cae y se arrepienta. ¿Y qué nos queda a nosotros frente a esta gracia? Primero, ser agradecidos y adorarle. Ser agradecidos porque tenemos que tener una actitud de decir, gracias Dios, porque he recibido algo que no merezco. Y si pensamos, si hay algún pequeño pensamiento de que estamos bien con Dios porque nos hemos portado de cierta manera o porque merecemos,
Estás equivocado, no mereces la gracia de Dios. Hebreos 12:28 dice así: ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, ya que has recibido un reino maravilloso, el reino de Dios, la salvación, la vida eterna, la esperanza, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándole con santo temor y reverencia. O sea, estamos recibiendo algo que no merecemos. Hemos sido añadidos al reino de Dios por pura gracia. Entonces seamos agradecidos y agrademos a Dios, porque la gratitud que brota en nuestros corazones frente a la gracia de Dios es una gratitud no solamente de palabras, que le decimos Señor gracias, sino que esa gratitud también se expresa en obediencia, se expresa en adoración, se expresa en nuestras vidas rendidas. Señor, aquí estoy, soy tuyo, tú dime lo que debo hacer, dime cómo debo vivir. Entonces esa es la respuesta que debemos tener frente a la gracia de Dios. En segundo lugar, nuestra respuesta frente a esta gracia de Dios abundante es extenderla a los demás. Extender la gracia a los demás. No podemos recibir la gracia de Dios. Y hay muchas historias que podríamos hablar, que contó el mismo Jesús, sobre cómo alguien recibe la gracia pero luego no la da. Y eso es totalmente contradictorio. Me encanta la frase que usan algunos autores. Pensemos, Yancey usa esta frase: hay que ser dispensadores de la gracia. Me encanta esa frase. Dispensadores de la gracia. Hay que dispensar, hay que derramar la gracia de Dios en nuestras actitudes. Efesios 4:32. Un solo ejemplo. Dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Si Dios nos da de su gracia, ¿cómo no vamos a dar gracia a otras personas? Pero nos cuesta, porque de inmediato a veces nos tiramos al hermano mayor. No, pero este no merece la gracia de Dios. Claro que no la merece, por eso es gracia. Y repito, eso no significa que seamos condescendientes con las faltas, con el pecado, pero sí extendemos gracias. Nuestro llamado es extender la gracia de Dios a los otros. Colosenses también dice algo parecido: soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros de la manera que Cristo os perdonó. Pero hay algo más que es nuestra actitud frente a la gracia. Es recordar que podemos confiar y descansar en esa gracia, porque la gracia de Dios no es algo que solo se da en el momento de la conversión, en el momento de que venimos a Cristo, cuando estamos en el fondo, sino que la gracia es aquello que nos sostiene día a día. Mira, 2 Corintios 12:9, eso es algo que dice Pablo, que también tenía luchas, dificultades a lo largo de su vida. Dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia. Y la gracia de Dios es suficiente para no solamente mostrarnos lo mal que estamos, lo lejos que estamos y rescatarnos, sino para sostenernos a lo largo del camino. Y vaya que lo necesitamos y lo vamos a necesitar frente a distintos tipos de debilidades, frente a la conciencia de que aún siendo hijos de Dios, que aún caminando con Él, hay luchas, hay debilidades, hay fracasos y hay caídas. Y en cada momento la gracia de Dios nos puede sostener y nos va a sostener. Entonces la gracia es algo que debe impulsarnos a una vida de gratitud, de obediencia, de adoración a Dios. La gracia es algo que debemos extender, dispensar a lo demás. Y la gracia es algo que nos sostiene día tras día en medio de todas las circunstancias. Y aquí estamos frente a la mesa del Señor. Y qué mejor recordatorio de la gracia que este. Porque cuando participamos de la mesa, y lo hemos dicho varias veces, no significa que estamos participando de los elementos, del pan, el vino, porque somos buenos, porque lo merecemos, porque hemos tenido una buena semana, porque este mes sí he vencido, ¿no?, esas cosas que he estado batallando. Y qué bueno si lo has hecho así, porque Dios nos llama a una vida de santidad, vamos a verlo. Pero estamos aquí por la gracia de Dios. Participamos de esta mesa porque no merecemos estar en esta mesa, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Él envió a Cristo. Y Él nos llama a esta comunión. Recuerden que la mesa es un símbolo de comunión de Dios con nosotros. Entonces Dios está invitándonos a participar
de una cena a la cual no merecemos asistir, pero nos invita por su amor y por su gracia. Así que no participamos porque somos dignos, sino participamos porque siendo indignos Dios nos invita. Igual examinamos nuestras vidas cada vez que lo hacemos porque queremos agradar a Dios, queremos vivir de acuerdo a lo que Él nos manda, pero nunca olvidando que su gracia está disponible para nosotros. Así que no hay motivo para ser un hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, si tú le has rendido tu vida, si le has dicho Jesús es mi Señor, es mi Maestro, no hay motivo para excluirte de participar. No, pero es que yo he caído. Pues tenemos abogado con Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es el Señor. Su gracia no se ha agotado. Es inmerecida y es abundante. Es más, es sobreabundante. Ven a la gracia, ven a la mesa. Vamos a orar y luego vamos a participar juntos de la mesa del Señor. Padre, gracias porque cada semana nos estás mostrando un aspecto diferente pero totalmente complementario de quién eres tú. Un Dios justo que no pasa por alto el pecado, que no pasas por alto lo que es malo, y por eso enviaste a Jesucristo para que Él tome nuestro lugar y seamos justos por su obra en la cruz. Y eso lo recibimos gratuitamente. Gracias porque tú eres un Dios de bondad, un Dios fiel, aún en medio de nuestros pecados. Gracias, Señor, por estas historias que tú nos cuentas, porque una vez más, aún leyéndola tantas veces, nos vuelve a mover el corazón, nos vuelve a recordar quiénes somos, pecadores perdonados, necesitados profundamente de tu gracia, desde el día 1 que te conocimos, pero que seguimos necesitando y dependiendo de ella cada día. Señor, que esa gracia que impacta nuestra mente, nuestro corazón, nos lleve a darte gracias, a adorarte, a obedecerte, a vivir vidas que glorifiquen tu nombre. Señor, aquí estamos frente a tu mesa. Gracias por esta invitación. Gracias, Señor, por este llamado a la comunión contigo, que no merecemos, pero que también es una expresión de tu gracia y tu amor. Aquí estamos, Señor, aceptando tu invitación, aceptando tu amor, aceptando tu gracia. Límpianos del pecado, Señor, limpia nuestras vidas. Perdónanos, Señor, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Gracias te damos. Participamos con alegría, con gozo, porque tú eres un Dios de gracia y un Dios de amor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces la mesa está servida. Vamos a participar de los elementos. Y mientras lo hacemos, vamos a cantar una canción que justamente habla de la historia que hemos leído del hijo pródigo. Así que con toda libertad venimos, tomamos uno de los elementos, una copa, tomamos una de las galletitas aquí y la llevamos a nuestro sitio y luego esperamos para participar todos juntos. En mil fracasos, lo sé, y hoy he regresado buscando arreglarlo con mis propias manos, sin ver que no hay nada bueno en mí, que estoy perdido yo sin ti. Podría pensar que aún tus ojos puedan verme con ternura como ayer. Hazme como un empleado tuyo, no merezco ser tu hijo,
pensé, jamás creí que al verme así tú correrías hacia mí. Gracia, gracia que salió al encuentro de un traidor. Gracia en lágrimas, en besos y una voz que acalla mi angustiado corazón. Gracia, gracia que me abraza y quiebra mi razón. Gracia es el milagro que no he de entender. Gracia que no puedo resistir. ¿Cómo he de pagar lo que costó ver a tu hijo en el madero morir? Aun tu corazón me has dado, si algo bueno tengo es porque vives en mí. Te doy mi vida por amor, mi Dios, mi Padre y Redentor. Gracia, gracia que salió al encuentro de un traidor. Gracia en lágrimas, en besos y una voz que acalla mi angustiado corazón. Gracia, gracia que me abraza y quiebra mi razón. Gracia es el milagro que no he de entender. Gracia que no puedo. Si de lodo me sacaste a ser tu hijo otra vez, si de muerte a vida tú me aceptas, para ti yo viviré. Si la mesa fue servida para mí junto a él, si no hay nada que yo pueda hacer para merecer, pues de su amor yo cantaré. Gracia, gracia que salió al encuentro de un traidor. Gracia en lágrimas, en besos y una voz que acallan mi angustiado corazón. Gracia, gracia que me abraza y quiebra mi razón. Gracia es el milagro que no he de entender. Gracia que no puedo resistir. Gracias, Señor, por tu amor, por esa gracia inagotable que sobreabunda, Señor, y va más allá de nuestro pecado, nuestras faltas. Gracias, Señor, porque nos invitas a esta mesa y participamos con alegría de corazón. Y con gratitud, porque eso es lo que hemos visto, que debe estar en nuestro corazón, con gratitud, alegría, adoración, es que podemos participar de esta invitación hermosa, maravillosa que el Señor nos hace. La gracia que se simboliza en lo que Él hizo por nosotros al derramar su sangre y entregar su cuerpo en la cruz. Participemos juntos del pan y de la copa. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este recordatorio tan maravilloso, tan importante para nosotros.
Señor, no queremos solamente recordar tu gracia cuando estamos reunidos o cuando participamos de la mesa. Es un momento hermoso, Señor, pero queremos vivir cada día enfocados en tu gracia, sostenidos en tu gracia, recordando el precio que tuvo que pagar Cristo por nosotros, para que hoy disfrutáramos de este regalo inmerecido de la comunión contigo. Gracias, Señor. Que todos los que estamos aquí podamos entender la profundidad de tu amor, la profundidad de tu gracia a nosotros, y que no corramos de ella, ni por considerarnos demasiado indignos, ni tampoco por pretender que tenemos obras o méritos en nosotros, sino que podamos correr hacia tu gracia, reconociendo la profundidad de nuestro alejamiento y nuestro pecado, pero al mismo tiempo el sobreabundante amor y gracia que tú tienes para nosotros, y cómo la obra de Cristo es mayor que cualquier cosa que nosotros podamos hacer. Te agradecemos y te alabamos. Y también queremos pedirte, Señor, en este momento por el papá de Carla, que tuvo un accidente, que está delicado, Señor, por una caída muy fuerte. Que tú pongas tu mano sobre su cuerpo, Señor, que tú hagas tu obra en toda la familia, y que pueda también, Señor, él en un momento de conciencia clamar a ti, buscar tu rostro, Señor. Tú eres el Dios de gracia, tú eres el Dios que está siempre listo a socorrer y a escuchar el clamor de quien te busca. Ten misericordia de él, Señor, y te pedimos que hagas tu obra en la familia y en la vida de él también. Gracias, Señor, porque en todo y en cada circunstancia podemos buscarte y podemos acudir a ti, un Dios de gracia y de amor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y antes de despedirnos de este tiempo hermoso que tenemos algunos anuncios. Como siempre, darle la bienvenida a quienes estén por primera vez con nosotros. Gracias por venir a Café, Imaginación, Cultura, Arte y Fe. Gracias por poder estar juntos con nosotros. Y recuerden que hay una, bueno, no saben, pero a la salida a la derecha hay una mesa de bienvenida, y ahí hay unos presentes que queremos darles para que se lleven y puedan dejarnos también sus contactos si desean, y también hay algo para ustedes. A la izquierda, saliendo a la izquierda, hay otra mesa donde tenemos un lugar para que puedan poner sus motivos de oración. Si quieren que estemos orando, hay alguna necesidad personal o alguien, escriban ahí. Hay todo un grupo que está orando durante la semana. Estamos orando. También hay una reunión de oración los días miércoles donde también se usan esos motivos de oración, donde también pueden participar. Es online, pero pueden dejar allí sus motivos de oración. Incluso también hay un lugar para dar gracias a Dios, porque parte es pedir oración y también dar gracias a Dios por lo que Él hace. Y también hay este lugar para participar con nuestras ofrendas. Es otra forma de darle gracias a Dios por todo lo que Él es para nosotros y participar en la extensión de la gracia. Y lo que hacemos como Café es queremos extender la gracia, y allí hay un lugar para las ofrendas como expresión de adoración y gratitud a nuestro Dios. Recuerden que hay siempre muchas actividades. Síganos en las redes sociales. Tenemos Café Iglesia en Facebook y en Instagram, y luego Café Lima también en Facebook e Instagram. ¿Cuál es la diferencia? Café Iglesia, como su nombre lo indica, están todas las actividades de iglesia, discipulado, reuniones, pedidos de oración, etcétera, terraza. Y Café Lima está todo lo que es el movimiento cultural. Estamos creando espacios de encuentro entre el mundo del arte, la cultura y la fe. Hoy día es el último día de la exposición. Si no han visitado la exposición, aprovechen porque mañana empieza a desarmarse. Hoy es el último día de la exposición. En esta tarde seguimos con las funciones de la temporada de teatro del flautista de Hamelin. Nos quedan solamente 3 funciones, la de hoy y 2 domingos más, ¿no? Entonces aprovechen, vengan. Hoy día hay bastantes personas que ya se han apuntado para hoy día, y tenemos 2 fechas más que nos quedan. Hoy día también hay discipulado, si no me equivoco, y es la última fecha, o creo que ya acabó la vez pasada, la última fecha, ¿no? Hoy día, la última fecha de discipulado. Y tenemos también los jueves ya varias actividades que se están empezando a concretar. Tenemos un concierto de piano y trompeta el 30 de mayo.
tenemos un concierto de clarinetes, un dúo de clarinetes espectacular el 13 de junio. Todavía no salen en los posts, pero vamos a tener también un concierto de voz y piano, que ahorita no me acuerdo la fecha, y vamos a tener también un concierto de un cuarteto de cuerdas, otra vez. Hace tiempo que no escuchamos cuarteto de cuerdas, así que vienen varias actividades para los jueves culturales que tenemos como iCafé. Que síganos en las redes, ahí están todas las actividades, ahí están todas las cosas que hacemos cada semana. Gracias por venir. ¿Qué tal si terminamos cantando? Ya se me escaparon los músicos, pero vamos a ponernos en pie y vamos a terminar cantando un lugar llamado Gracia. Donde pude descansar, estos pies que de extravío no dan más. Un rincón de paz que me da la bienvenida, así venga lleno de barro y heridas. Encontré un refugio que no exige para entrar nada más que estar muriendo en el umbral. Un lugar llamado Gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado Gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios. Que se niega a reprochar, un silbo apacible en medio de la tempestad, un fuego encendido, un pan y un vaso de vino, un lugar para los pobres y oprimidos. El coro todos juntos. Un lugar llamado Gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado Gracia, un taller del corazón. Un lugar llamado Gracia, donde Cristo llena todo. Un lugar llamado Gracia, un taller del corazón, donde siempre está esperando Dios. Esperando, donde siempre está esperando Dios. Dios le bendiga, nos vemos.